Ustedes saben que la industria de tecnología está ante una transformación interesante, ¿sí? Paradigmas cambiando, convergencia, avance de smartphone, el mercado de movilidad, ¿sí? La compañía redefinió varios temas y uno de los temas que redefinió es cuál es el propósito, ¿sí? El propósito es generar o inventar o promover mercados o áreas de muy alto crecimiento, ¿sí? Entonces ahí ven lo que es el fuerte foco que vamos a poner en el mercado tradicional, que es el negocio corriente que conocen, y enfocarnos en áreas como gráficos profesionales, productos semi-customizados, ¿sí? Dense Servers, ¿sí? Con nuestra asociación con SeaMicro estamos trabajando y ya con proyectos muy concretos que tienen fuerte foco no en el mercado más convencional o de high performance en servidores, sino en cloud, ¿sí? en la nube, y foco en clientes de muy bajo, dispositivos de muy bajo consumo. Si vemos el año desde el punto de vista de los focos, de los tipos de producto, uno de los focos ha sido client, ¿sí? Todo lo que es el negocio de clientes, ¿sí? Graphics para nosotros y con el reciente lanzamiento de la serie R, donde hoy tenemos la placa gráfica más rápida que existe en el mercado, hemos tenido un muy fuerte foco ahí. Dense Servers es un negocio que para nosotros ha multiplicado varias veces el tamaño de nuestro negocio, y lo último en ese sentido es el acuerdo que hemos hecho con Verizon para trabajar en el public cloud de Verizon. Y por último, el negocio de los productos embebidos y productos semi-customizados para terceras compañías, ¿sí? Entonces, básicamente estamos abriendo y enfocando nuestra compañía en sostener nuestra fuerte estrategia en el negocio convencional y prepararnos y empezar a trabajar negocios que son de áreas que tienen mucho más crecimiento que el negocio convencional de tecnología. Estamos entrando en mercados nuevos donde vemos que vamos a compartir mercado con compañías como Freescale, como Qualcomm, ¿sí? Como Texas Instruments, que no eran, o sea, si pensamos la compañía un año, 2 años o para atrás, no eran compañías que estaban en nuestro radar, basado en el tipo de productos que empezamos a trabajar con distintas compañías, ¿sí? Estamos preparando la compañía para el futuro, ¿sí? Y el futuro muestra áreas de crecimiento que claramente con nuestra tecnología podemos aprovechar. AMD ha tenido varias innovaciones que ahora las voy a recordar, pero ATI también. ATI, al contrario, innovaciones enormes al nivel desde las que ha tenido AMD, y son temas que ustedes no sé si estaban al tanto, pero la primera placa gráfica que existió fuera de la marca ATI. La primera empresa que inventó la primera placa 3D y con la que empezó el gran mercado de gráficos 3D y juegos 3D, también fue ATI, que en ese momento no se llamaban Radeon, se llamaban Rage y anteriores a la Rage. Teníamos la primera placa de RX9. ¿Por qué es importante la tecnología de RX9? Porque la Xbox 360, la PlayStation 3, la Nintendo Wii original, todas funcionaron sobre DirectX 9. 7 años de industria y estamos en el 2013, acaban de lanzarse las anteriores, pero las otras se siguen vendiendo un montón, ¿no? Hablábamos del GTA V o Last of Us, el otro juego. Son juegos todos de DirectX 9. Y la primera placa que soportó esta tecnología fue también de esta empresa. Ahí fue justo en el momento que se estaba fusionando con AMD. AMD inventó el primer procesador que se medía con los llamados gigahertz. El Athlon K7, octubre del año 1999, el primer procesador de 1000 MHz. Mucha gente dice, no, el primer procesador de 1 GHz fue el Pentium 3. No, Pentium 3 sí fue el primero de la competencia, en mayo del 2000, pero en octubre del 99 apareció algo llamado K7 y ya se empezaba a medir por gigahertz y arrancaba la carrera de los gigahertz. Después, ¿cuál fue el segundo gran cambio? Y mucho más importante que este. Los 64 bits. Este sí todo el mundo lo asocia con AMD.
AMD 64, sí, el Athlon 64, el primer procesador de 64 bits, 2 años después todos estuvieron obligados en la arquitectura x86 a seguir nuestro estándar. Tercer tema, pero tan importante como los 64 bits. ¿Cuál fue el primer procesador que se empezó a medir o a llamar con algo llamado núcleos o cores? El primer procesador dual core que apareció en el mercado fue el Athlon 64X2. Fue el primer quad core nativo, el primer 6 núcleos, el primer 8 núcleos con la línea FX. Tenemos en servidores procesadores de 16 núcleos, x86. Fue AMD. ¿En qué otra cosa innovamos? En esto que para mi opinión es la innovación más grande que hemos lanzado en nuestra historia. Esto para mí es más grande que los 64 bits, esto es más grande que cuando ofrecimos un dual core. ¿Por qué? Porque esto no es un CPU con video integrado. Quizás a veces con el marketing uno dice, no, fusiona el CPU con una placa de video. No. Los núcleos de video se usan no para video, como dice la palabra, se usa para todo. Ese es el gran cambio. ¿Y qué vamos a anunciar en el 2014? Y tengo acá en total, no sé cómo decir, pero debería estar un poco oculto, no entre en el CPU-Z en esa máquina, pero el primer procesador con HCA. Y HCA les voy a contar de qué se trata, pero es un cambio radical en la industria de procesadores en general, no solo para AMD. Después, otros negocios importantes es el negocio embedded. Y embedded parece algo medio abstracto, en sentido real. No, son cosas que quizá alguien no sabe que AMD está ahí adentro. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, APUs en sistema de videovigilancia, de reconocimiento, de defensa, ¿no? Los famosos drones, ¿no? De las películas Transformers. Bueno, utilizan APU nuestro. ¿Por qué? Porque necesitan APUs de muy bajo consumo, pero necesitan tomar 120 fotos por segundo en high resolution y esas fotos procesarlas para que sea menos el ancho de banda al satélite y el satélite al data center del Ministerio de Defensa de ese país. Estamos en lo que se va a llamar el reemplazo de las Smart TV, que serían, yo las llamo PCTV. ¿Cuál es el gran diferencial con Smart TV? Y que tiene un Windows Embedded, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sistema operativo más robusto, que es directamente una PC adentro del LED de tu casa. Y por último, lo que nombraba Pablo, Dense Servers. Y eso es algo que me faltó poner ahí en qué innovamos AMD. Puse ATI, puse AMD y me faltó poner SeaMicro. El futuro del data center pasa por los microservidores. ¿Y quién inventó el primer microserver? Es más, y lo digo, ¿quién fue el primer microserver en venir con Atom? SeaMicro, la empresa que hoy es de AMD. Y acabamos de ganar un negocio muy importante, una de los clouds, por no decir el cloud, uno de los clouds más grandes de Estados Unidos desde Verizon, y ahí es toda esta tecnología de microservers de AMD SeaMicro. Primero, lanzamos los primeros procesadores AMD SoC, ¿no? Cuando van a charlas de empresas de celulares se escucha mucho el SoC, ¿no? System on Chip. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, estos son APU SoC. El que se llamaba Southbridge o Controller Hub, el que manejaba el audio, el disco rígido, se metió adentro del procesador. Pero el gran anuncio que nosotros hicimos y cambiamos el mercado fue el primer SoC Quad Core x86 del mundo y lo lanzamos este año. Acá hay un SoC y allá hay un SoC. Plataforma Temash que viene hasta en tablets, ¿no? En estos formatos con determinadas marcas. Dual Core, Quad Core con 128 núcleos de GPU. Gesture Control. Yo he dado presentaciones haciendo este movimiento de mano y los slides seguían pasando. O hago esto para frenar el video de mi casa. O hago esto para aumentar el volumen en Windows Media Player. Lanzamos nuestro APU Elite Serie A 2013. Este es el que tiene el equipo de productividad 3.0. Este es el que tiene el simulador allá. Es un equipo que viene A4, A6 o los principales A8, A10 Quad Core, pero con 256 núcleos de GPU y 384 núcleos de GPU. La enorme potencia de cómputo que tienen estos procesadores es lo que nos está haciendo entrar muchísimo en el mercado corporativo y en el mercado de componentes. Seguimos teniendo un CPU, no un APU, un CPU AMD, sigue teniendo un CPU que se llama la línea FX. Por ejemplo, el FX 9590. Es de 8 núcleos, ¿no? Pero tiene un detalle adicional. Fue el primer procesador del mundo en llegar a los 5 GHz. Tenemos hoy lanzadas la familia R7, familia que nació para jugar en 1080p en high settings, y la línea R9, que es la familia ya preparada para jugar más arriba de Full HD y hasta el tope de línea, la R9 290. Después la que está ahí metida es arriba de esta, es la R9 290X, que es una placa que no nació para jugar en monitor o en estas pantallas 1080p.
Esto, el sentido de tener una placa de esta es, y habrán visto los benchmark, es la única placa que te permite jugar en el nuevo estándar 4K. Pero cuando hablamos de televisores 4K, y más que nada jugar a 4K, estamos hablando de que no es 2 veces más píxeles que el Full HD. 4K son 4 veces más píxeles, son 8 millones de píxeles que tiene que manejar la placa de video 30 veces mínimo por segundo en un juego. Y a eso calcularle la física, el color, el contraste y todo lo otro que calcula el GPU. Por eso necesitas una potencia de esto. Y además, no estoy hablando de las texturas. Y ahí, por primera vez, porque saquemos, y acá veo que hay muchos expertos en tecnología, por primera vez en muchos años vuelve a tener incidencia el famoso mito de la cantidad de gigabyte que trae la placa. ¿No? Porque el mundo se acostumbró a decir, no, tengo una placa de 2 GB como si fuera algo bueno. No sé muy bien que puede haber placa de 512 que es mucho mejor. Pero ahora, con el 4K y las texturas Full HD, ultra definición, el tener 4 GB de memoria como tiene esa placa, realmente importa. El proyecto Mantle es lo que nosotros en AMD entendemos como el futuro del PC Gaming. Se lo voy a explicar muy brevemente y para explicarlo tengo que explicarles cuál era el problema por el cual ofrecemos esta solución de Proyecto Mantle. ¿Por qué pasa de que hoy los que sean dueños de una Xbox 360 o una PlayStation 4 que salió en el año 2006, ¿no? las consolas, y 2007, creo, principio de 2007, hay juegos como el GTA V, Last of Us, que se siguen viendo súper bien. Ahora, vos tenés una máquina del año 2006, no podés correr nada. ¿Por qué? Porque los programadores, cuando programan sobre consolas, trabajan directamente sobre el fierro. No tienen un sistema operativo, no tienen unos API que estén ahí tratando de convertir. ¿Por qué tiene que haber un sistema operativo? Porque la máquina la usás para otras cosas, pero además tiene que haber un API para estandarizar que tenés distintas tecnologías. Entonces, bueno, tengo esta placa de esta marca, listo, el juego me tiene que correr igual. Fantástico. El problema es que te saca un montón del rendimiento que vos podías tener de esa placa gráfica si trabajabas, si programás directamente sobre el fierro. Esto no es Assembler, pero es similar al concepto de Assembler. Si alguien programa en Assembler, va a sacar muchísimo más rendimiento al fierro que si programa sobre algo mucho más arriba como el Visual Basic. Bueno, el Mantle es eso, es que le da a los desarrolladores de juegos la posibilidad de trabajar directamente sobre la arquitectura GCN. El incremento en rendimiento y en capacidades gráficas que se van a ver en los juegos, que ahora les voy a empezar a anunciar algunos, que van a venir preparados para Mantle, es increíble. Y además, ¿por qué esto no salió antes? ¿Hubo algunas cosas parecidas antes? Sí. Pero acá la diferencia es que tenemos desarrolladores que conocen nuestra tecnología. ¿Por qué conocen nuestra tecnología? Porque esto está dentro de ¿dónde? De las consolas Next Gen. Entonces, como ya más o menos conocen cómo trabaja el fierro, podemos ofrecer una programación a bajo nivel, a tan bajo nivel. Vamos a tener un procesador que se llama Kaveri en plataforma, ¿no? Es un nombre interno, va a tener un nombre comercial que seguramente sea A-Series, no se los confirmo, pero es lo más probable. Pero es el primer procesador con HSA. Cuando hablamos que ya deja de ser interfase de usuario y empieza a ser interfase humana, es esto del reconocimiento de gestos, sí, pero todavía mucho más envolvente. Ya no solo moviendo, quizás moviendo un dedo, ya estar manejando el puntero del mouse. Interfase 3D para justamente tener todo envolvente. Reconocimiento del habla, pero mucho más avanzado de lo que se ve hoy. Mucho más formatos distintos, delgados, pequeños, mayor performance. ¿De qué se trata HSA? Es algo muy técnico, lo voy a hacer simple. HSA es una interfase que estamos creando con una funcionación que no dejó de ser solo AMD, que va a permitir sacar el máximo potencial del APU. ¿Por qué? Porque digo el APU, te explico simplemente cuál es uno de los desafíos del APU. Yo tengo 4 núcleos de CPU que me dará como mucho 180 gigaflops. Y tengo el GPU que me da 600 gigaflops. Ahora, muchos juegos o muchas aplicaciones que necesitan el uso de las dos cosas, cuando necesitan el uso de las dos, del procesador serial o CPU o el procesador paralelo GPU, hay un cuello de botella. ¿Por qué? Porque cuando tienen que trabajar en conjunto, el CPU es el que comanda, es como en los discos rígidos, ¿se acuerdan? Con el master y slave. Bueno, el CPU es el master y el GPU es el slave. El CPU es el que le pone en la cola las instrucciones al GPU. Y encima, la memoria RAM, en un APU, ¿no? La memoria RAM la comparte el CPU y el GPU en el APU. Pero son direcciones de memoria distintas. Es como que hay una división extrema. Vos querés pasar un dato del CPU al GPU, lo copiás, le sacás la estructura porque el GPU no soportaba estructura y lo pegás.
El GPU trabaja sobre el dato, lo vuelve a copiar y lo vuelve a pegar en la memoria. Eso en latencia, en tiempos de procesamiento. Me estoy metiendo en algo técnico. HCA es algo técnico, pero en beneficio se va a ver muy palpable. Bueno, ¿qué vamos a tener un poquito más como anuncios? No, anuncio nada, como espiar un poquito más el 2014, es esta tablet con tecnología de reemplazo de Temash, que se llama Vive Munich, que es 2 veces más rápido en performance consumo, 2 veces más potente, y con unos diseños que hasta habilitar realmente el gaming, ¿no? Acá no es para correr el Angry Bird o un jueguito que el coche simplemente se mueve así y es todo fijo. Acá estamos hablando de un APU en serio con arquitectura GCN como lo que tiene estas placas que corren 4K. No es que va a soportar 4K, pero la arquitectura es la misma. Servidores con HCA vamos a tener en algún momento del año, no puedo decir la fecha, pero esto que les estuve comentando va a estar, y en HCA, como estaba explicando técnicamente en servidores, se le saca más provecho porque son aplicaciones específicas que son más rápidos los cambios porque son de mucho dinero y se pueden especificar, principalmente en el negocio de Big Data y manejan muchos datos, pero simples y al mismo tiempo, y en High Performance Computing, que como estábamos hablando, y acá en Sudamérica están como los distintos países compitiendo a ver quién tiene la máquina más potente, la supercomputadora más potente en el top 500.org, hoy dependen de tener procesadores Opteron y poner placas gráficas como la Fire Pro. Y por último, lo que les nombró Pablo, vamos a tener tecnología ARM por primera vez. Vamos a ser la única empresa con procesadores con tecnología x86 o ARM o juntos, depende de la decisión, la necesidad del cliente y lo que ustedes están buscando. Ya sea en servidores, o estar ofreciendo procesadores con ARM solo 64 bits o en el negocio embedded, o vamos a tener para el mercado de consumo procesadores x86 con ciertas tecnologías de ARM que se llaman Trust Zone, que es para protocolos de seguridad. Para, por ejemplo, si no tenés este hardware, no es con el que realmente te permite con el celular estar comprando cosas, como pasa en Estados Unidos con Starbucks. Creo que acercás el teléfono y podés comprar un café. Bueno, eso lo podés hacer si tenés nosotros llamamos Platform Secure Processor. Es todo para soluciones de seguridad, principalmente para el mercado corporativo y demás.